¿Cómo están mis hermanos? Es el momento de iniciar el culto de este domingo 16 de agosto del 2020. Un abrazo para todos, un saludo para todos, esperando que Dios esté con nosotros todavía en este tiempo de pandemia y esperando que el Señor nos tenga con buena salud y al mismo tiempo con harto ánimo para poder participar de este culto de exaltación a nuestro Padre y Dios. De inmediato, el culto se empieza a desarrollar paulatinamente hasta el final y esperando que cantemos, oremos y compartamos también la palabra del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Hermano, les saludo en el amor del Señor para contarle que yo estoy bien. Llegué a mi casa de nuevo después de 4 meses que estuve al sur arrancando de la pandemia. Y ahora estoy en mi casa, doy gracias al Señor porque estoy tranquila y deseando que ustedes también estén bien todos, que los echo mucho de menos. Ustedes para mí son una familia, hermano. Yo los echo de menos y he estado llamando a algunos, están todos bien, aparte otros que están medio aporreados como la hermana Nubia, pero Dios quiere que se vaya recuperando. Y después vino el pastor también, tuve la oportunidad de conversar con él y me alegré de verlo porque después de tanto tiempo.
Y ahora quiero darle gracias al Señor por todas las cosas que me ha dado y por el cuidado que ha tenido para con mi familia y con todos mis familiares. Ahora la oración. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy las infinitas gracias, Padre, por el cuidado que tú has tenido para con nosotros y muy en especial por haberte conocido, Padre, y por la misericordia que usted ha tenido para con mis hijos, para conmigo y toda mi familia. Y le doy las gracias, Padre, por librarlos de todas estas enfermedades, estas epidemias que están, Padre. Y Dios quiera, y Padre querido, que usted sea cuidándolos de toda esta epidemia. A todos mis hermanos, a toda la congregación, Padre, muy en especial, toda la congregación, y por no decirle por todo el país, todo el mundo, que tanta gente enferma, Padre, le ruego por todas las personas que están enfermas, los que están hospitalizados, Padre, yo no los conozco, Padre, pero tú los conoces, tú sabes quiénes son. Te ruego por ellos que tú los mires con misericordia, los levantes de su lecho que ellos están, Padre querido. Sea lo que sea, Padre, tú eres bondadoso, somos tus hijos, Padre. Tu palabra dice, Padre, que tú los vas a cuidar, los vas a levantar cuando nosotros caigamos, Padre. Te ruego, Padre, que tú, Señor, hagas eso con todas nuestras familias, Padre, con todos nuestros hermanos chilenos, Padre, que somos todos uno, Padre querido. Que si no te conocen es responsabilidad tuya, Padre, de ellos, Padre. Le ruego que usted sea con ellos, Padre querido. Con toda mi familia le doy gracias porque mi hija de Argentina está bien, se recuperó ya del virus, Padre, su hija también. Le doy las muchas gracias, Padre, por eso, porque usted se nota su mano, Padre, entre sus hijos, que usted está poniendo, Padre, cuidado. Le doy gracias por mis hijos que están en Santiago también, porque también usted los ha cuidado, Padre, de toda esta epidemia. Y gracias, Padre, muchas gracias. Le ruego, Padre, que usted sea con toda nuestra hermandad una vez más, con el pastor, con su familia, con toda la familia de ustedes, Padre, que somos hartos en este pueblo, Padre querido. Le ruego que tú sea con ellos, con la hermana Mina, la hermana Nuria, se la vuelvo a poner por delante, Padre, que usted la cuide, el hermano Cipriano y así a todos nuestros vecinos, Padre de labranza, que usted sea cuidándolos, Padre, con todas estas epidemias que están pasando. Le ruego por el hijo y su familia de Río Bueno también, que usted los cuide, Padre querido, que no permita, Padre, que ellos sufran estas epidemias, Padre. Líbrelos de todas estas cosas, Padre querido. Le ruego, Padre, por todos los que sufren, por todos los que más le necesitan, Padre. Los que están sin trabajo, los que están que faltan de alimento, Padre. Que usted sea cubriendo todas estas cosas, Padre querido. Todos los que sus hijos no sufran, no tengan necesidades, Padre, de las que están pasando algunos. Y gracias, Padre, una vez más, gracias, le doy las mil gracias, Padre, por todo el cuidado que te ha tenido para con toda mi familia, con todos mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, Padre querido. Le doy las muchas gracias y le ruego una vez más por todos los que sufren, por todos los que están sufriendo enfermedades. Le ruego, Padre querido, en su nombre. Todo se lo pido en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda.
Apocalipsis del capítulo 2, versículo del 1 al 7. El mensaje a Efesios. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, y que está en medio del paraíso de Dios. Esta es palabra de Dios. Amén. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermosos son nombres, cuán hermosos son nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermosos son nombres, nada se iguala a Él. Cuán hermosos son nombres, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuosos son nombres, majestuosos son nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuosos son nombres, nada se iguala a Él. Majestuosos son nombres, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderosos son nombres, poderosos son nombres, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderosos son nombres, incomparables Él. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Poderosos son nombres, no hay otro nombre. Poderosos son nombres, no hay otro nombre.
Hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu amado Jesucristo, vamos a tu presencia para darte gracias por tu amor, por tus misericordias para con nuestra vida. Te damos gracias por el día más de vida que nos das junto a nuestra familia y también pedimos tu bendición para todos y cada uno de mis hermanos. Te damos gracias por este día, que todo lo que hagamos, al igual que todo lo que hagan mis hermanos, lo hagamos con la bendición tuya, Jehová de los ejércitos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, encomendamos este mundo, encomendamos la vida de todos y cada uno de tus hijos. Que en donde quiera que nos encontremos seamos esa sal y esa luz que tú quieres que todos y cada uno de nosotros sean. Danos inteligencia, sabiduría, gracia, Padre, para poder actuar y obrar conforme a tu voluntad en donde quiera que nos encontremos. Bendecimos a nuestros hermanos en Cristo Jesús en cualquier lugar que se encuentren en este mundo, para que tú les fortalezcas, les proveas para todo lo necesario en sus vidas. Ayúdales, Padre, en todas circunstancias, que las peticiones que se presentan ante ti, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, conforme a tu poder, misericordia y voluntad, sean hechas. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque, Padre eterno, tú nos sustentas, tú nos fortaleces, tú provees todo lo necesario para nuestras vidas. Tú concedes tu infinita misericordia a las peticiones de nuestros corazones, no por mérito nuestro, sino por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. Bendice al pastor, a su esposa, a cada miembro de la congregación. Pedimos también por los que no se están congregando, para que tú tengas misericordia de ellos y obres a través de tu Santo Espíritu, trayendo tu revelación, trayendo, Padre eterno, tu visión. Danos, Señor, vista espiritual para que podamos ver más allá de las circunstancias. Te damos gracias, Padre. Todo te lo pedimos, agradecemos y suplicamos siempre a ti, en el santo y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Llegó el momento para compartir la palabra del Señor. Basado en el pasaje que fue leído, Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 7, repetimos la cita bíblica, y voy a hablarles yo de un tema que tiene que ver con la iglesia de Éfeso. Yo le puse un título al mensaje y dice: un cortometraje apocalíptico, basado en Apocalipsis 2 del 1 al 7, en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis es como una sinopsis de una nueva película que se exhibirá tal día o el tal momento en los cines o en la televisión. Apocalipsis también es como la sinopsis de una nueva telenovela que se iniciará la próxima semana o el próximo día. Apocalipsis es una revelación de lo que serán los últimos días. En los capítulos 2 y 3 se describen la obra de las 7 iglesias, que es un número simbólico que representa a todas las iglesias en la historia del cristianismo. La primera iglesia es Éfeso. Algunas enseñanzas en algunos cuadros que yo les invito a participar en la meditación de la palabra. En primer lugar se menciona a Cristo. Los primeros versículos está identificando a Cristo el Señor. Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Y Él es el que dice esto. Así, entonces, Cristo es el que habla y Cristo es descrito aquí y también en el mensaje a las otras iglesias, Cristo es descrito con diferentes características, ¿ya? Y en el mensaje que entrega a las otras iglesias se lo identifica también con distintos nombres y con distintas actividades. Ustedes lean el capítulo, el resto del capítulo 2 y el capítulo 3 y van a descubrir cómo se identifica a Cristo en el mensaje a las distintas 6 iglesias restantes. Cristo conoce a la iglesia. Cristo observa el estado de la iglesia. Y las iglesias, aunque
aunque Cristo, cierto, está en el cielo, Él está preocupado de la iglesia porque está presente por medio del Espíritu Santo. De todos modos, de cualquier manera, Cristo anda en medio de sus iglesias aquí en la tierra, observando lo que está mal en ellas, observando lo bueno que hay en ellas, dándose cuenta de lo que excede a la tarea y la función de la iglesia, y también dándose cuenta de qué es lo que le falta a su iglesia para ayudarla. Se describe también el pastor en segundo lugar. Dice, escribe. Cristo le dice a Juan, escribe, ¿cierto?, al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia es el pastor. Aunque algunos de los pastores no somos realmente verdaderos ángeles, pero está refiriéndose de una manera particular con un calificativo muy celestial. El pastor, el ángel de la iglesia. Y bueno, el ángel de la iglesia aquí representa el pastor de la iglesia, un hombre que fue creado por Dios para vivir aquí en la tierra, un hombre que fue elegido por Dios aquí en la tierra, un hombre que fue llamado por Dios para, cierto, cumplir con la tarea. Dice que los seres humanos hemos sido creados en poco menor que los ángeles, lo dice en el Salmo 8, ¿cierto? Lo hiciste es un poco menor que los ángeles. Y nosotros los pastores, ¿cierto?, son criaturas de Dios, pero también son hijos de Dios, porque en los mensajes anteriores yo les he explicado qué significa ser hijo de Dios. Y entonces ahora el pastor ha sido llamado, elegido por Dios para cumplir una tarea espiritual especial en la iglesia, y es calificado como el ángel de la iglesia. El pastor es el representante de Dios aquí en la tierra. Es el sacerdote que une a Dios con el hombre, al hombre con Dios. Es el sacerdote que une puentes para acercarse a Dios, para encontrarse con Dios y para estar en comunión con Dios. Es el representante de Dios para ejercer soberanía, la soberanía de Dios aquí en la tierra, su voluntad aquí en la tierra. Habla de la iglesia, y aquí habla de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba anclada en una ciudad principal de Asia Menor. Allí estaba el templo de Artemisa, según Hechos capítulo 19. Lean esos capítulos 19, 18, 19, ¿cierto? Habla de Éfeso. Allí estaba el templo de Artemisa, repito, el centro de artes de la magia y de los cultos que realizaban a las cosas misteriosas. Pablo estuvo allí 3 años, lo dice Hechos 19. Allí también trabajó Apolos, un gran predicador, con gran entusiasmo, que predicaba con fervor la palabra, pero con poca doctrina, con poco conocimiento doctrinal. Y entonces allí se menciona que Aquila y Priscila, un matrimonio, lo tomaron y le enseñaron la doctrina, todo lo que es correcto acerca de la vida de Cristo, de su muerte en la cruz y naturalmente de la salvación que otorgó después, ¿cierto?, de morir por nosotros allí en la cruz. Allí también en Éfeso un gran pastor, no pequeño sino un gran pastor, cumplió una tarea muy importante, y ese se llamaba Timoteo. Lea las cartas de Timoteo y va a descubrir que él era el pastor, o fue el pastor de la iglesia de Éfeso. También la historia dice, o la tradición dice, que el apóstol Juan predicó, aún siendo un anciano, aquel que está escribiendo ahora el libro de Apocalipsis. Otros actores de este programa ya son los malos de la obra. Siempre en una telenovela, en una película, hay buenos y hay malos. Y aquí se mencionan a los malos de la obra, los que actúan como los malos, que dicen ser apóstoles o misioneros itinerantes, ¿cierto? Y estos eran los nicolaitas. Se creían ellos superiores a los apóstoles de Cristo, seguidores de Nicolás, que Nicolás era uno de los 7 diáconos de Hechos capítulo 6. Posteriormente,
él apostató de la fe y se apartó de la comunión con la iglesia y con la doctrina y con Cristo el Señor. Pablo ya había descrito el surgimiento de estos falsos maestros. Hoy día nosotros tenemos muchos falsos maestros que predican por la televisión, que predican por la radio, establecen iglesias y un montón de cosas, ¿cierto? De gente que solamente predica la falsa doctrina, movimientos religiosos que han nacido, ¿cierto? En el siglo pasado o en el siglo XVIII, a fines del siglo XIX. Entonces se menciona aquí, y esos son los que estorban en la iglesia. A veces nosotros tenemos gente que molesta en la iglesia más que ayudar. Está también en este drama, ¿ya?, los parlamentos de la obra. Los parlamentos de la obra. La iglesia de Éfeso es elogiada por la diligencia en el deber. Dios le dice, ¿cierto?, has hecho esto bien, has hecho esto otro también correctamente. Entonces Cristo la elogia a la iglesia de Éfeso por el deber cumplido. Pero también ya cayó en la diligencia, ¿cierto?, o en la negligencia, porque perdió naturalmente la diligencia. La diligencia requiere que se realice también con paciencia, con aguante, con tolerancia. Hay que tener paciencia para esperar la voluntad y la soberanía de Dios. Y entonces aquí se enseña que hay que depurar la doctrina. La doctrina hay que colocarla en un plano que sea correcto, la verdad pura, neta, mantener la piedad de Cristo el Señor. Las palabras, ¿cierto?, siempre de Cristo serán para alentar a la iglesia, para ayudar a la iglesia, ya sea esta u otras iglesias o las iglesias del presente como la iglesia nuestra. Y también para alentar y estimular a los creyentes. Aunque nosotros en la iglesia debemos ser mansos, ¿ya?, y mostrar mansedumbre a todos los hombres. Sin embargo, debemos también mostrar justo celo contra los pecados. No podemos naturalmente permitir que en la iglesia se ejerza cierto blasfemia a Dios, pecados a Dios, pecados a Cristo, pecados, ¿cierto?, a la presencia del Espíritu Santo. La iglesia puede soportar muchas cosas, menos la presencia de los impostores. Puede aguantar muchas cosas, pero no puede aguantar la enseñanza de la mala doctrina que enseñan los impostores. ¿Qué pasa con los desenlaces en este drama? El pecado, ¿cierto?, del que Cristo acusa a la iglesia no es que ellos hubieran dejado el primer amor, no es que ellos hubieran abandonado el primer amor, sino que habían perdido el grado de fervor que al principio tuvo. O sea, paulatinamente fueron ¿cierto?, menguando en su estímulo, en su fervor. Cristo entonces está descontento con este pueblo, con esta iglesia, cuando los ve ponerse remisos y fríos para con él. Es como hoy día decimos, hay que colocar paños fríos a las cosas que son naturalmente relevantes, importantes, que son fundamentales. Bueno, la mención de Cristo aquí es que los cristianos abandonaron, ¿cierto?, su primer amor. Y esto es un reproche para los que hablan de esto con negligencia. Tratan de excusar la indiferencia y la pereza de ellos mismos y la de los otros. Cristo el Salvador considera pecaminoso esta indiferencia. Deben arrepentirse, dice el Señor. Deben arrepentirse, dice el escritor. Deben proponerse recuperar su primer celo, la primera ternura, recuperar el primer entusiasmo, como cuando comenzaron en los caminos de Dios. Si la presencia de la gracia y del Espíritu de Cristo es descuidada, se abre una puerta al tentador. Si la presencia de la gracia y del Espíritu de Cristo, ¿cierto?, se descuida, entonces también nosotros podemos esperar el sentimiento
de desagrado de parte de Cristo para con nosotros. Por eso es un buen mensaje a la iglesia de Éfeso y que a lo mejor nos representa a nosotros. A manera de conclusión, quiero decirles que nosotros tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver al amor por el Evangelio. Después de la pandemia, cuando pase esto, vamos a volver a los cultos presenciales. Entonces tenemos que volver al primer amor, al amor por el Evangelio, al amor por Cristo el Señor. Tenemos que hacernos un autoexamen hoy día, en estos momentos, y cuando llegue el tiempo ese, un autoexamen para volver a la realidad, como el hijo pródigo que volvió a su padre. Sí, tenemos que arrepentirnos de manera apremiante, urgente, a un cambio instantáneo. Cuando el COVID-19 sea pasado, pierda su efecto mortífero, debemos volver al primer amor, al amor de Cristo, al amor de Dios, al amor que tenemos que trabajar y servir en el seno o en el lugar donde está anclada la iglesia de Cristo el Señor. Que así sea. Dios nos bendiga. Amén. Después de haber compartido este culto durante este tiempo, vamos a pedir la bendición de Dios para nuestras vidas. Oremos. Señor, oramos en el nombre de Cristo para agradecerte por la vida y la salud, por el sustento, por la protección, que son dádivas tuyas para nuestro bien, para nuestro gozo. Padre, queremos continuar clamando por las autoridades, Señor, políticas, por las autoridades que tienen que ver con la medicina, médicos, enfermeras, auxiliares, y oramos, Señor, para que tú puedas darle la salud, el vigor y la buena voluntad y el buen servicio para apoyar a la gente que está, Señor, afectada por este virus. Padre, oramos para que también a tu pueblo los sigas protegiendo y a nosotros nos sigas amparando con tu mano poderosa. Queremos, Señor, solicitar tu bendición y esperamos que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo pueda estar bendiciendo a toda la iglesia y a cada uno de nosotros. Creemos que así es. Por eso oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén.